En primer lugar, el quinto mandamiento de la ley de Dios, dada ley que Dios dio a Moisés, prohíbe matar. Y después, a lo largo de muchos otros pasajes de la Sagrada Escritura, reconoce el valor de la vida y la vida como un don de Dios, ¿no? Si uno quiere buscar un punto concreto, es precisamente el quinto mandamiento: no matarás. Pero después, como te digo, en muchas partes aparece este respeto absoluto por la vida como un regalo de Dios que tenemos que acoger y tenemos que desarrollar en plenitud, ¿no? Este es el fundamento principal, que se conecta con otras enseñanzas acerca de la dignidad de la persona humana, precisamente por ser criatura de Dios e hijo de Dios, ¿no? Este es el fundamento principal. Por eso todo el mundo ya conoce, los argumentos que los cristianos, católicos y también evangélicos hemos expuesto a lo largo de todo el debate del año 2018 y también el año pasado, pero nos centramos mucho en el derecho a la vida como el primer derecho humano, ¿no? El primer derecho humano que tenemos que defender. Eso es lo que nosotros pensamos, no solamente fundados en la Sagrada Escritura, sino también en la ciencia médica, que afirma que desde el primer momento comienza un nuevo ADN, es decir, un nuevo ser humano que se va desarrollando hasta que nazca, que es una etapa de la vida humana, hasta después terminar esa vida en una muerte natural, ¿no? Creo que también es importante, la ciencia nos ha enseñado que los primeros 3 o 4 meses de embarazo no es que lo que se gesta en el seno de la mamá es algo informe, es algo que no se sabe lo que es algo que no sabemos en qué va a terminar. Los médicos saben que desde el primer momento comenzó un proceso de vida y por eso hay un ADN nuevo. Esto que la ciencia hoy enseña viene a corroborar lo que para nosotros los cristianos es importante. La Sagrada Escritura nos enseña acerca de la vida, el valor de la vida desde el comienzo, ¿no? ¿Entendieron desde la Iglesia una traición por parte del Gobierno Nacional frente a la aprobación de la ley del aborto? No, traición no, porque nunca hubo ningún compromiso de ellos, ni de este gobierno, ni del anterior. El debate de la ley del aborto creo que se inscribe, en una situación cultural global, cualquiera de nosotros sabía que más tarde o más temprano la discusión iba a llegar a la Argentina, porque en otros países se ha dado hace 40 años. Por ejemplo, en Italia creo que hace 40 años que se discutió eso y también se aprobó la ley del aborto. Iba a llegar porque es una cuestión cultural, ¿no? Global, ¿no? Como lo decimos siempre, respetamos la democracia, se votó la ley del aborto, se aprobó, nosotros dijimos lo que teníamos que decir, no solamente los credos, no solamente los que somos, los que tenemos fe en Dios y en Cristo y reconocemos a la palabra de Dios como normativa, sino también mucha gente, o alguna gente que sin ser creyente, reconoce la vida desde el comienzo, ¿no? Dijimos lo nuestro y nosotros seguiremos diciendo lo nuestro, porque está la ley, pero nosotros tendremos que seguir anunciando nuestra verdad para intentar ayudar a reflexionar de tal modo que se evite el mayor número de abortos. Bien, estamos a punto ya de comenzar con la celebración de Semana Santa. ¿Cómo se preparan en este contexto pandémico? Gracias a Dios aquí en la provincia de Córdoba las celebraciones religiosas han vuelto, con participación de fieles allá a fines de junio, comienzos de julio, ¿no? Obviamente con restricciones, con mucho cuidado. Nosotros intentamos, prepararnos espiritualmente como lo hacemos todos los años, invitar a nuestros fieles a hacerlo, con muchísimo cuidado en las celebraciones comunitarias, ¿no? En eso creo que
estamos haciendo las cosas bien, cualquiera puede ir al templo de la catedral y ver que la gente está distanciada, con barbijo, que cuando van a comulgar usan el alcohol en gel, que el sacerdote que preside, bueno, cuando va a dar la comunión se pone el barbijo y se limpia las manos con alcohol, o sea, nos estamos cuidando mucho, ¿no? E intentar, bueno, como todos los años, prepararnos espiritualmente, porque la Pascua es celebrar con un corazón agradecido el amor de Jesucristo, el Salvador, que para salvarnos entrega su vida en la cruz y al resucitar nos abre las puertas de la vida eterna. Eso es lo que nosotros creemos, ¿no? El Hijo de Dios se hace hombre para compartir nuestra suerte, ofrece su vida por nosotros, perdona nuestros pecados y al resucitar nos abre las puertas de la eternidad, de la vida eterna. Ese es el corazón de nuestra fe y bueno, y lo celebramos precisamente en estos días de Semana Santa, ¿no? Especialmente Jueves Santo, Viernes Santo y el Domingo de Pascua. Bien. ¿Se entiende que el coronavirus podría ser una profecía apocalíptica? No, al menos no desde el pensamiento oficial de la Iglesia, de parte de los obispos o teólogos. En la historia de la humanidad hubo muchísimos virus y lo seguirá habiendo seguramente. Son, bueno, fenómenos que ciertamente la ciencia médica puede y debe explicar, ¿no? O la biología. El Papa Francisco lo que dice, y que me parece importante, que habría que pensar en todo caso estos fenómenos destructivos en la problemática más amplia del no haber cuidado la casa común, ¿no? Cuando el Papa habla de casa común, habla de la ecología entendida en sentido integral, ¿no? No solamente habla de las especies animales que se extinguen, sino, bueno, el mundo puesto en peligro, digamos, ¿no? Por la manipulación o el uso irresponsable que hace el hombre. Y bueno, obviamente la casa común, en nuestro mundo, nuestro hábitat, en la que somos todos una familia, bueno, va sufriendo las consecuencias de ese mal uso, ¿no? El Papa Francisco no dice que el coronavirus sea exclusivamente por eso, pero nos ayuda a pensar cómo el no cuidado del medio ambiente, bueno, va a ir generando situaciones de sufrimiento. En este caso es un virus, pero en otras situaciones puede ser otra cosa, ¿no? Entonces no relacionamos el coronavirus con una plaga apocalíptica, ni siquiera tampoco con un castigo de Dios, no es un castigo de Dios. Bueno, sí, el coronavirus es un fenómeno que los biólogos tendrán que explicar, pero también podría ser una señal de que no estamos cuidando nuestra casa, ¿no? Y cuando no cuidamos nuestra casa se va deteriorando y bueno, vamos sufriendo consecuencias. Sin embargo, puede ser que también nos ayude a ver todo aquello que no estábamos viendo, ¿no? Sí, obviamente, como decimos, el Papa lo dijo, me parece, y nosotros decimos, ¿no? Esta pandemia saca lo mejor y lo peor de nosotros y del mundo, ¿no? Ojalá que saque cosas buenas de nosotros y nos ayude a pensar distinto y a obrar distinto, de nuevo con un corazón más solidario, de nuevo respetando nuestro hábitat. No podemos destruir nuestra casa, digamos, ¿no? Porque eso se vuelve en contra de nosotros mismos. Ojalá que podamos trabajar por una justicia, por el bien común, ¿no? A ver, que los países más pobres no se queden sin vacunas. El Papa está abogando porque las vacunas sean distribuidas equitativamente, ¿no? Que la usen los países más ricos del mundo y también tengan acceso a los países más pobres. Ojalá que esta situación bastante límite, me parece, porque, a ver, uno estaba acostumbrado a que una pandemia venía, una gripe venía, y 6 meses, y pasaba, digamos. Ahora ya pasó un año y seguimos. Ojalá que esta situación muy desgraciada nos ayude a repensar y ojalá que salga lo mejor de nosotros, de la humanidad, ¿no? En su contacto con la sociedad de Anfunense, ¿logró observar esto, un cambio, una mejoría a nivel humano por parte de los integrantes de esta ciudad? Después del año 2020, que fue bastante crítico para todos.
como somos seres humanos hay una de cal y una de arena, digamos, ¿no? Me parece que sí, la sociedad anfunense, como muchas otras sociedades, ha reaccionado con mucha solidaridad, es una sociedad solidaria, en orden a que hay una necesidad concreta, sale en ayuda, en la vida intraeclesial, ¿no? La gente no dejó de estar presente, de colaborar, de ayudar con las obras de la iglesia, es un gesto de solidaridad, ¿no? Por otro lado, creo que en Deán Funes y en todo el país y en todo el mundo quizás también se nota este descuido sanitario, porque estamos en un momento de picos de contagio. Yo creo que es por el descuido personal, digamos, ¿no? Y este descuido personal implica el no cuidar a los demás, al prójimo. Dicen, habría que ver mejor, dicen los que saben que en esta, no sé, segunda o tercera ola, ya no sé qué número tiene, se nota un gran porcentaje de jóvenes enfermos, ¿no? Que uno los entiende. A ver, el joven se sabe fuerte, que el virus no le va a hacer nada y tiene ganas de salir, de sociabilizar, y es lo normal, ¿no? Pero bueno, a ver, sin mala intención, esa falta de solidaridad afecta al abuelo, a la abuela, al papá, ¿no? Que a lo mejor tiene más de 50 años y alguna enfermedad de base. Bueno, viste, siempre las dos cosas, ¿no? Por un lado está así, valores y solidaridad, que siempre es muy importante, y por otro lado también hay algunas deficiencias que ojalá que vayamos solucionándolas, ¿no? Y bueno, la vida es un constante cambio, y en la vida tenemos que ir siempre buscando ser mejores y creciendo en la solidaridad, en el amor al prójimo. De hecho, la famosa palabra conversión que usamos los cristianos se trata de eso, ¿no? En la vida ir intentando imitar la caridad de Jesús. Y para eso vamos con luces y sombras, caminando, tropezando, levantándonos, aprendiendo. Bueno, esa es la vida, ¿no? ¿Se pueden esperar reformas de parte de la Iglesia en relación a género y sexualidad en un futuro? La Iglesia tiene, como con respecto al aborto, por ejemplo, posturas claras, me parece, y también definidas en base a lo que la palabra de Dios dice. Por eso hay cosas que no podemos cambiar la palabra de Dios, no podemos cambiar el Génesis, el Antiguo Testamento, la enseñanza de Jesús. Lo que sí la Iglesia, desde siempre, pero mucho más desde que el Papa Francisco nos enseña, intenta acompañar cada situación de vida, o sea, no condenar a las personas, sino acompañarlas en ese proceso de vida cristiana. Que, bueno, la vida cristiana la vive cada uno como puede, ¿no? Lo importante es que cada uno intente, el que sienta el llamado a vivir la vida cristiana, a vivir en comunión con Cristo, y tratar de imitar a Cristo, bueno, que cada uno sea acompañado en la medida que esa persona pueda ser acompañada, ¿no? Entonces, por un lado está la enseñanza de la Iglesia basada fundamentalmente en la Sagrada Escritura, ¿no? Por otro lado está el acompañamiento a las personas, que cada una tiene su propio ritmo, su propia historia, sus propias búsquedas, ¿no? Pero tratamos de acompañar con mucha misericordia, bueno, la vida de cada uno, ¿no? De cada uno que es hijo de Dios y también hijo de la Iglesia, ¿no? Hago un comentario a algo que ocurrió en los últimos días, la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre una pregunta que le llegaron, una consulta. La consulta hacía referencia a que si se podían bendecir parejas del mismo sexo. Bueno, la respuesta fue aprobada por el Papa Francisco, ¿no? Lo que dice la congregación, que si por bendición de personas del mismo sexo se entiende algo parecido al sacramento del matrimonio, no se puede. ¿Por qué? Porque el sacramento del matrimonio o la bendición de una pareja tiene que ver con esto que dice el Génesis: Dios creó al hombre, varón y mujer, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿no? Es decir, una comunión de vida y de amor donde puedan nacer los hijos. Bueno, entonces si pensamos que
O la pregunta es, ¿se pueden bendecir como si uno casaría, ¿no? Una pareja del mismo sexo? Decimos no, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Ahora, eso no significa de que no acompañemos a personas homosexuales o aún parejas del mismo sexo que conviven en nuestra comunidad y que participan de nuestra vida y que quieren ser cristianos. Es decir, la verdad que nos enseña la palabra de Dios no va en contra de la caridad, del amor fraterno que es acompañar a una persona en su situación de vida concreta. De hecho, yo tengo 10 años de obispo y 30 años de cura. Estos 30 años de cura, que siempre estuve en parroquias, bueno, siempre en las comunidades hubo algún homosexual y algunos hemos sabido que estaban en pareja, otros no, y quizás lo estaban. De hecho, uno no anda averiguando cómo vive cada uno en su casa. Bueno, pero estuve integrado a la parroquia, participaba de los domingos en misa, leía la lectura, eventualmente daba catequesis, es decir, ahora, si esa persona venía y me decía, padre, ¿podemos hacer una ceremonia donde yo y mi pareja nos casemos o hagamos algo parecido? Yo tenía que decirle no, porque la iglesia no tiene ninguna bendición para estos casos, para esta situación. A ver, la iglesia no tiene una bendición para un matrimonio igualitario, digamos, en terminología argentina, pero sí acompañarlo, ¿no? O sea, la verdad no es contraria a la caridad, sino que en todo caso la verdad va junto con la caridad, ¿no? Que es lo que el Papa constantemente nos dice, porque mirá, esa declaración fue aprobada por el Papa, y sin embargo el Papa siempre, cuando habla del mundo homosexual, habla con mucha caridad, con mucho amor, ¿no? Acompañando, invitando, bueno, estas dos cosas me parecen fundamentales. Cuando el Papa dijo que había que tener valentía al momento de observar y acompañar una realidad, estaba hablando solamente de acompañar, no entonces de ofrecer la posibilidad de un matrimonio igualitario. No, el Papa no lo dice porque creo que no podría decirlo, porque sería contradecir contradecir lo que la palabra de Dios dice, y al mismo tiempo contradecir lo que la Iglesia en 2000 años ha aprendido y ha reflexionado, porque no es solamente la palabra de Dios, la palabra de Dios es como la base de nuestra doctrina, obviamente, pero también está toda la experiencia y la historia de la Iglesia, ¿no? La Iglesia esa palabra la fue reflexionando, la fue viviendo, la fue enseñando. Entonces, el Papa no lo dice y creo que no podría decirlo, es algo que se salga de la base de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Alguien podría decirme, bueno, pero la Biblia no habla explícitamente del sacramento del matrimonio, ni prohíbe explícitamente un matrimonio homosexual. No, obviamente. Pero sí la palabra de Dios nos habla, como te decía al comienzo, de Dios que crea varón y mujer para que formen una comunidad de vida, ¿no? Una comunidad de vida, de amor y de vida fecunda, ¿no? Bueno, eso es muy normativo y esa enseñanza se fue manteniendo a lo largo de toda la Sagrada Escritura y lo ha mantenido la Iglesia a lo largo de los siglos, y no solamente la Iglesia Católica, sino en general, no digo todas, pero muchísimas iglesias cristianas evangélicas, ¿no? ¿Y podremos esperar un sinceramiento y resarcimiento a aquellas víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes? La Iglesia en todo el mundo, desde hace unos años, cuando aparece esto a la luz, esto que es realmente doloroso y vergonzoso, como sacerdote me avergüenzo tremendamente de esto que ha ocurrido, y quizás ocurra, pero digo, desde ese primer momento la Iglesia empezó a reaccionar. ¿Vieron? Es como cuando uno no se entera de las cosas o no sabe todo lo que pasa y de repente se abre una caja de Pandora, como se dice, y aparecen un montón de casos, ¿no? La Iglesia en primer momento creo que ha sufrido como un shock, ¿no? Es decir, y después actuó, ¿no? La Iglesia tiene una de las legislaciones canónicas eclesiales más duras acerca de los pedófilos, ¿no? El sacerdote que es encontrado culpable de abuso sexual normalmente es echado del ministerio sacerdotal.
¿Echado o trasladado? Echado. Hoy la ley dice eso. Quizás anteriormente, que eso también está penalizado ahora por la Iglesia, ¿no? Quizás anteriormente algún obispo pensaba que este había sido un caso aislado y lo trasladaba como dándole otra oportunidad. Hoy no existe eso, por lo menos en la ley de la Iglesia. Hoy los obispos, frente a un caso de abuso sexual, tenemos que obrar inmediatamente, tenemos que separar al sacerdote de la función que estaba realizando, aislarlo, y se comienza todo un proceso de investigación que, si se llega a probar un caso de abuso sexual, normalmente desde la Santa Sede nos indican que ese sacerdote es expulsado del estado clerical. ¿Y la víctima? A la víctima la acompañamos en todo lo que podemos acompañar, eso también está mandado explícitamente, ¿no? Por eso las diócesis más grandes, pero aún todas vamos haciendo camino, es decir, de equipo, de acompañamiento, donde aún a las víctimas, bueno, se las acompaña en todo el proceso de sanación, entre comillas. Creo que hay cosas que no se pueden sanar nunca en la vida, pero por lo menos un proceso de sanación dentro de lo posible, ¿no? Con ayuda psicológica. Bueno, la Iglesia está muy empeñada en ayudar a las víctimas, ¿no? Cada lugar será cada lugar, cada situación será distinta, ¿no? Después hay otra cosa muy importante con respecto a la pedofilia, es que después de muchas idas y vueltas, porque en estas cosas que son tan dinámicas y van cambiando constantemente, bueno, hoy la Iglesia, cuando se entera de un caso de abuso, más allá de que pone en marcha toda su maquinaria judicial, la propia de la Iglesia, bueno, inmediatamente hoy tenemos que dar aviso al fuero civil, al fuero penal, no estatal. Es decir, en eso hoy la Iglesia ya ha entendido claramente que no solamente hacer el proceso judicial interno, sino inmediatamente plantearlo al fuero penal de un país, ¿no? Exacto. O sea, a ver, esto es terrible, esto nos avergüenza, esto ofende a Jesucristo al cual queremos servir. Bueno, existe, bueno, hay que enfrentarlo. ¿Cómo? Con transparencia, con denuncia, con sanciones. La Iglesia no puede en sus leyes meter preso a nadie, pero sí puede expulsar a alguien del estado clerical. Y lo otro que es muy importante es la prevención. Aquí quisiera detenerme un minutito con la prevención. Creo que la prevención, lo que dicen los especialistas, la prevención tiene que ver con hablar del tema y plantearlo sobre la mesa, ponerlo sobre la mesa. Yo estoy convencido que en la medida en que se plantee el tema, se hable del tema, ¿no? Bueno, no solamente se van a evitar abusos sexuales dentro de la Iglesia, o digamos, producidos por miembros de la Iglesia, sacerdotes, sino que quizás se llegue a evitar abusos sexuales en la familia, que es donde más se da, lamentablemente. Son temas tabú que nadie hablaba, no se habló en la Iglesia, pero tampoco la sociedad hablaba de este tema. Tampoco las familias hablaban de que había abusadores dentro de ella, ¿no? La prevención pasa por visibilizar, por hablar, por poner sobre la mesa, por decir la verdad, aunque sea dolorosa, aunque nos avergoncemos, por decir la verdad, porque creo que eso va a evitar, no podremos evitar el sufrimiento de los que han sido abusados, pero sí luchemos para evitar el sufrimiento de futuros posibles niños y niñas abusadas, ¿no? Bien. En el Te Deum que se llevó adelante por el cumpleaños de la ciudad de Anfunes, habló e hizo fundamental hincapié en la necesidad de diálogo de todos los actores sociales. ¿Por qué lo hizo? Porque estoy convencido que en este país necesitamos diálogo en todos los estamentos, ¿no? Y también estoy convencido que, bueno, en los lugares más pequeños, localidades más chicas como es la ciudad de Anfunes, es más fácil, o debería ser más fácil. Entonces, sí, efectivamente hice hincapié, y era el corazón de la brevísima homilía que yo dije ese día, no quizás porque haya algo malo que tengamos que solucionar inmediatamente, haya una grieta muy profunda entre nosotros, como hay en otros ámbitos del país,
creo que no eso, pero sí creo que con el diálogo se podría lograr, creo que lo dije, más progreso y bienestar para el pueblo, ¿no? Si entre muchos pensamos algo, bueno, seguramente van a salir mejores ideas, ¿no? Entonces, no me refería a una situación de grieta que habría que solucionar, sino me refería a que si dialogamos más, bueno, seguramente va a ser en beneficio para nuestra comunidad, ¿no? Su mensaje para todos los fieles, para todos los cristianos y para aquellos que quieran aceptar su mensaje frente a la llegada de Semana Santa, frente a la etapa que nos toca por delante sobrellevar, teniendo en cuenta la pandemia global de coronavirus. La invitación fundamental es a buscar a Dios en este tiempo, ¿no? A buscar a Dios, a volver a Dios. Y para volver a Dios, a encontrarnos con Jesús, con el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Jesús, el Evangelio nos habla de la vida de Jesús, de las acciones de Jesús, y tratar de, el que ora, el que reflexiona, ¿no? Con la palabra o no, pero el que reflexiona y hace oración, tratar de pensar el amor inmenso de Dios por cada uno de nosotros, ¿no? La cruz no es un amuleto ni es un adorno, la cruz es el signo del amor de Dios, que quiso que su Hijo se hiciera hombre y nos entregara su vida, ¿no? Nos entregara su vida para perdonarnos y resucitando darnos la vida eterna. Eso es amor, ¿no? Creo que la pandemia, esta es la enseñanza del Evangelio de siempre, es la predicación de la fe cristiana desde siempre, pero la pandemia nos ha puesto a todos de nuevo frente al límite, ¿no? A sentirnos muy vulnerables, ¿no? Hoy mismo, en estos días donde en Funes hay demasiados casos, uno está mirando a ver de dónde puede venir el bichito a atacarme, ¿no? Y el atacarme el coronavirus significa que podría ser mi fin, ¿no? Bueno, sí, los seres humanos somos finitos, somos limitados, nacemos, morimos, bueno, pero Dios nos ha creado y Dios nos llama a la vida, ¿no? Dios nos ama. Entonces, en Semana Santa invito, siempre la predicación es una invitación, en nombre de Dios, a volver, a encontrarse con Jesús, a experimentar su amor, su misericordia. Nos ama a todos, nos perdona a todos, nos busca a todos, ¿no? Porque el amor de Dios es el que nos libera de nuestras culpas, de nuestros dolores, nos cura, diría el Papa Francisco, y el amor de Dios es el que nos asegura la vida eterna. Es decir, nos asegura que esta vida tiene sentido y tiene una meta que vale la pena tratar de alcanzar, ¿no? Bueno, así que ese es mi mensaje y espero que todos los dianfunenses, en este tiempo aprovechen estos días como días de oración y reflexión, ¿no? De meditación, que no sean días comunes, para volver a Dios, para dejar que resuene en el corazón de cada uno, en lo más íntimo de cada uno, ese llamado de Dios, esa propuesta del amor de Dios que te invita a volver, a dejarte querer, a dejarte salvar, a dejarte perdonar, ¿no? Ese llamado de Dios en lo más profundo del corazón, que te dice: sos mi hija, sos mi hijo, te amo, te abrazo, volvé a mi casa.